Buenas tardes, bienvenida a nuestro compañerismo de hoy sábado con nuestro recurso del libro, el libro uno de Lecciones Vivientes o Lecciones de Vida. Hoy estamos en nuestro capítulo número 12. El tema del capítulo se titula Debería haberlo sabido. Eh, este capítulo creo que nos, nos habla y nos confronta a todas las que pudimos leerlo, o estudiarlo o escucharlo. Eh, Desde que lo leí durante la semana, el Señor me trajo a mi memoria algunos sucesos que han pasado en mi vida y recuerdo, eh, como decir así, como yo lo hubiese, si yo debía haberlo evitado o debía haberlo sabido que iba a pasar tal o cual cosa. Y pude, entiendo yo, quizá evitarlo. Y eso sucedió en mi vida, como dice la lección, de alguna manera uno carga con el pecado de la otra persona, de la responsabilidad que tiene la otra persona. Y en particular, cuando leí en mi oficina en esta semana la lección, eh, recuerdo hace muchos años, yo todavía estaba con mi ex esposo terrenal y habíamos pasado algunas situaciones como matrimonio. Eh, yo tenía nada más las dos primeras niñas, estaban pequeñas, estaban bebés. Y Y estábamos en la iglesia, habíamos ido a la iglesia, estuvimos pasando en esos meses varias situaciones. Y cuando vamos a la iglesia, después de un tiempo, recuerdo que estaba predicando, no sé quién era que estaba predicando, pero mi ex esposo se sintió confrontado con la palabra que estaban diciendo y empezó a llorar. No recuerdo bien cómo llegamos al frente, allá a donde estaba el púlpito, donde estaba ministrando. Solo recuerdo que yo tenía a mi niña, la segunda, en mis brazos, y, y también yo fui como confrontada y estaba llorando, pero tenía mis ojos cerrados. Y recuerdo que alguien me topa, me ministra y me dice, solo dale gracias a Dios, como que todo era para bien. Y comenzó a decirme algunas palabras, de lo cuales yo sé que, no sé exactamente, si no puedo decir ahora las palabras exactas, pero sí quedó en mi corazón de lo que estaba pasando en ese momento, lo que yo estaba pasando, lo que habíamos pasado en ese momento. Yo no le iba a poder evitar porque yo estaba en todo ese transcurso de tiempo diciendo, si yo hubiese hecho, si yo no hubiese hecho, si yo no hubiese dicho, eh, y recuerdo que también con cierta ayuda de mi esposo terrenal, acusándome de algunas cosas, yo tenía mi corazón bien, turbado, estaba bien triste, pero recuerdo esas palabras. eh, y al leer la lección, también vino a mi memoria eso de que nosotras decimos si hubiésemos eh, hecho o como dice la lección, debería haberlo sabido de todas las cosas que uno ha cometido. En la historia de la lección se refiere a algo bastante fuerte, que es la violación a una adolescente, ya estaba adulta, ella le estaba haciendo el relato a la autora.
de cómo había pasado en su adolescencia esa violación, pero ella aún ya era una señora, tenía culpa, porque ella entendía que ella debió haberlo sabido, que era una trampa. Sin embargo, no es así, no es así como le dijo la autora, Erin, que no es así porque el enemigo siempre está al acecho. Él siempre está buscando la manera de dañarnos. Y a veces en nuestra inocencia, en nuestro desconocimiento, caemos o pecamos o nos hacen daño, como en la ocasión de la historia. Una adolescente fue engañada porque ella pensó que se iba a encontrar con otra persona, no con el agresor. Entonces, ella fue inocentemente a ese lugar donde ya de antemano la estaba esperando y estaba maquinando todo lo que él iba a hacer. Entonces, de ninguna manera ella podía haberse imaginado que eso iba a pasar. Ella fue con el corazón y con su mente y su pensamiento de encontrarse con una persona que ella ya conocía, con un amigo. Entonces, a veces eh, cargamos, cargamos con tantas cosas, producto de esos pensamientos, de muchas veces de esas maquinaciones que el enemigo pone en nuestros corazones, en nuestra mente, de que nosotros hubiésemos sabido tal o cual cosa para que no pasara lo que pasó en nuestra vida. Pudo haber sido eh, eh, algo, por ejemplo, ya una violación. Por ejemplo, yo he pasado atracos aquí en mi país. He sido atracada por algunos delincuentes en fechas diferentes. Y, y yo recuerdo que la última vez yo andaba con mi hija, la mayor, salimos para ir al trabajo y tomar un transporte. Y en un momento quisimos turbarnos, porque cuando la persona sale, ya habíamos caminado un poquito lejos de la casa y iba yo con mi nieto también. Cuando la persona sale y nos para y nos lleva, nos atraca, nosotros nos devolvemos otra vez para la casa porque el atracador se fue corriendo y estaba todo despejado, era bien temprano en la mañana, no hubo nadie que pudiera ayudarnos. Y nos devolvemos a la casa. Y comenzamos así a decir, si no hubiésemos ido por esa calle, si no hubiésemos ido por la otra, que podemos a veces ir, que hay más gente. Pero realmente es que el enemigo es que está al acecho, es decir, el ladrón, es que está pendiente a ver la carnada. Nosotras sí tenemos que estar apercibidos, pero estábamos caminando como todos los días, como todas las mañanas, para tomar un transporte. Entonces, no podíamos ver de dónde podía salir el atracador. Él sí está acechando a su presa. Entonces, eso es también como el enemigo trabaja muchas veces en la vida de una persona, en la vida de nosotros, en la vida de cualquier familiar, acechando y tratando de que hacernos daño, pero también de que nosotras quizá de alguna manera tropecemos y carguemos entonces con esa culpa. Y al hacer eso, como dice también la lección, ella, la víctima de la violación, ella tenía la culpa, tenía todos esos años diciendo o pensando, yo debía haberlo sabido. No sé qué ella quizá argumentaba, porque no da detalle la lección, pero eso también hace de que como que el otro, el agresor, el que pecó contra uno, de alguna manera, eh, no siente el peso de la culpa, que es la idea o en los pensamientos o es el plan, mejor dicho, de que tiene Satanás
para mantenernos ahí, ¿cómo le digo?, atormentada, que no podamos soltar esa carga. Yo al leer la lección me imagino que al ella de alguna manera volver otra vez a ese lugar, a ese puente, a ese sendero, eh, con la escritora y luego poder desahogarse, hablar, hablar con ella y también ella, después de escucharla, pedirle guía del Señor, la guía del Señor, de qué decirle, de cómo decirle ella pudo tener una gran liberación, entender también muchas cosas que el enemigo quería o la tenía ahí subyugada en sus pensamientos, en su vida. Y cuando entiendo yo que eso fue muy lindo de parte del Señor, que pusiera eso en el corazón de la escritora, al querer ir a ver ese lugar. Pero más, como ella dijo, más que una bendición para la vida de ella, que ella pensó que era nada más estar en un lugar, recrearse, tener una buena anfitriona, como ella lo dice, tenían una cercanía, pero ahí ella se dio cuenta de que la misión de ella en ese momento era para bendecir a esa mujer. Eso también me, me llegó, me gustó, me ministró de alguna manera. Nosotras a saber que cuando el Señor nos mueve a algunos lugares, cuando el Señor nos pone o pone algo en nuestro corazón, siempre debemos buscar la guía del Señor y saber o preguntar cuál es el propósito que Él tiene para ese viaje, para esa visita, para esa llamada, para esa invitación. Eh, Porque realmente nuestro camino no es un camino solamente por estar o por ir es decir, que no es en vano lo que nosotros hacemos cuando nos movemos, cuando estamos en un lugar, cuando recibimos una invitación. Y también podemos ver las luchas que muchas personas tenemos o tienen en su vida que nosotros no vemos, pero el corazón, pero el Señor sí lo conoce, porque seguramente, como dice ella, la amabilidad que tenía ella al recibir a la escritora del libro, la amabilidad, su forma, el amor que ella también narra ahí, pero sin embargo ella no sabía lo que la anfitriona tenía en su corazón. Eh, esa, es eso que había pasado en su vida, de solamente imaginarse que ella iba a volver a ese lugar, su voz y su cara era de puro horror, pero eso también nos muestra que nosotras y que las personas debemos, con la ayuda del Señor, guiado y al tiempo del Señor, de alguna manera confrontar, no la persona, no es confrontar a otra persona, sino llevar y dejarse como lo que nos dolió, ponerlo en la mano del Señor, pero también es no ocultarlo, no, sino como quedarme y pasar ahí hasta que el Señor sane como esa herida, que fue lo que yo entiendo que el Señor quiso con ella, de llevarla, porque ella, por la forma en que se narra la historia, ella quizá no volvió nunca a ese lugar, pero sin embargo ella fue a donde fue lastimada para eh, sanar. Entonces, a veces nosotras en nuestro viaje que estamos teniendo y que el Señor hasta aquí siempre nos ha ayudado, hay cosas que quizás ahora, hablando yo de esto, me viene y lo había compartido con alguien
Creo que fue en una reunión que tuve de unas mujeres que estábamos hablando y testificando. Eh, de que yo recuerdo que cuando me casé, en esos principios, yo escuchaba un cantante cristiano. Entonces, de alguna manera, esas canciones de ese hombre me recordaba la época que yo estuve casada al principio con mi esposo terrenal. Inclusive en mi familia, cada vez que lo escucha al cantante, en forma de jocosidad, nos dice de que, ah, mira la canción de Yaneli y de Rafael, que es mi así se llama mi ex esposo. Y al principio, yo no podía escuchar esas canciones porque me venían muchos recuerdos. Entonces, yo tuve que un día comenzar con la guía del Señor y muchas cosas que yo estaba hablando con el Señor, comenzar a escuchar todas esas canciones, porque son canciones ahí, como canciones que él le compuso a su esposa, la persona que canta, pero también son muchas alabanzas bonitas del Señor. Entonces, yo poco a poco fui escuchándola otra vez para que esos recuerdos y esas heridas fueran sanando en el Señor. Entonces, yo creo que eso es parte como de lo que uno, o lo que en esa lección yo pude aprender, el Señor pudo hablarme eh, de que nosotras, lo primero es que como ministras de Él, como sus novias, debemos siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón el por qué estamos en un lugar, el para qué, cuál es el propósito. Eh, y también tener ese corazón y esa disposición de ser guiada por el Señor, pero también de ayudar a otra persona, a otra mujer, si así el Señor quiere que lo hagamos en ese momento, como hizo la escritora, que abrió, ella dice que abrió sus brazos y lloró con ella. Lloró sin preguntas, sin cuestionamiento, solamente lloró, hasta que salieron nuevamente del sendero y volvieron a la casa. Entonces ahí fue que la dama de la historia comenzó a contarle lo que había pasado. Y ella solamente escuchaba y oraba en su corazón y en su mente para que el Señor la guiara a qué decir, a qué no decir, cómo reaccionar. Entonces, eso también nos muestra que debemos ser mujeres sabias, que debemos, cuando el Señor pone en nuestra vida a alguien que necesita que lloremos con él, lo hagamos, pero si nada más tenemos que escuchar, escuchemos. Y si vamos a decir algo, sea una palabra guiada por el Señor, y, y que esa oportunidad sea para que esa persona, por medio del Señor, claro, sea sanada de cualquier herida y también de saber que no es su culpa, que no debía haberlo sabido, como el enemigo quiere hacernos creer o hacer creer a muchas mujeres o a víctimas de cualquier situación y se mantienen esclavizadas ahí, eh, pensando que toda la responsabilidad es de ella. Entonces, eh, creo que esta lección ha sido de una gran bendición. Espero que las que no escuchen, que escuchen el compañerismo, eh, o puedan escuchar el audio en YouTube o en la página, lo puedan leer, realmente puedan ser bendecidas por esta lección y por esta enseñanza que yo sé que el Señor, a medida que lo lean o lo escuchen, el Señor pueda ir ministrando a su corazón. Eh, Tenemos una dama aquí conectada, pero no va a poder compartir, estará de oyente. Entonces, vamos a terminar el compañerismo por esta tarde, pero vamos a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración pequeñita
cortica, perdón, para presentar a esas damas que eh, tengan alguna o han tenido alguna situación y que todavía de alguna manera se sienten culpables o piensen que debieron haberlo sabido, lo que iba a pasar o lo que pasó en su vida, para que sepan que realmente no es así, pero que el Señor llega y puede sanar y puede eh, usar todo para bien, como dice su palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este momento, Dios, por esta lección. Gracias porque sabemos que tú, Señor, eres quien sana, eres quien liberta y que eh, no podemos muchas veces o no sabemos lo que pueda pasar, Dios, en nuestra vida o las maquinaciones del enemigo, como dice tu palabra de que el enemigo eh, siempre está al acecho, pero que no debemos dejarnos que el enemigo se aproveche de nosotros. Te presento a cada dama, Dios, de esta tarde y la que puedan en un futuro estar escuchando este compañerismo para que tú, Señor, le dé la paz y le dé el amor, Dios, y todo lo que ella necesita y quite de ella toda culpa, Señor, sabiendo que tú, Señor, las ama, las sana y la bendice. Gracias. Gracias por estar en esta tarde. Nos vamos a encontrar el próximo sábado con nuestro próximo capítulo de Lecciones Vivientes. Muchas gracias.